En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Levantar el ánimo sin ninguna. ¿Cómo estás, Hugo? Mucho gusto estar contigo, Chema, como siempre. Vamos a comenzar con la coyuntura internacional, que tiene un solo nombre, y luego pasamos a la coyuntura nacional. El único nombre que hay en la coyuntura internacional, en toda la prensa del mundo, occidental o no, es la reina de Inglaterra. La reina de Britania, del Reino Unido. Es la monarca más longeva, más de 70 años como reina, y el impacto que ha tenido en la vida no solamente de los británicos, de Occidente entero y del mundo entero. No te olvides de que ella hoy comienza en pleno proceso de descolonización y termina la descolonización prácticamente durante los años de su reinado. Es una reina, la más longeva, efectivamente, la que ha batido todo el récord en la monarquía británica, con 70 años de gobierno efectivo. Pero paradójicamente es la reina más joven que ha tenido el Imperio Británico. ¿Por qué lo digo? El año 2014 le ofrecieron a la reina el premio de medios de comunicación británicos The Oldie, a la persona mayor, es decir, como el símbolo de los ancianos. Y discretamente envió unas líneas y dijo: declino con gratitud, pero uno se siente tan viejo como su pensamiento. No lo puedo recibir. En realidad era una mujer de una vitalidad, de un espíritu moderno, contemporáneo, a lo largo de todo su reinado, y esto lo digo con la admiración de quien lee la historia. Siempre se mantuvo al frente de causas nobles, de causas justas, acertada o equivocadamente, pero, por ejemplo, mantuvo la Commonwealth, es decir, la Mancomunidad Británica, en todo un proceso de transición. Cuando ella asume el reinado, eran más de 40 los estados que estaban asociados. Hacia el final quedan apenas unos 15, pero ella supo llevar la transición siempre con respeto, con decoro. Encabezó la lucha antirracista de Sudáfrica, encabezó la lucha científica contra el SIDA, y últimamente fue quien, desde una jefatura de Estado monárquica, llamó la atención a la comunidad científica, porque les dijo en plena pandemia del COVID: ustedes, los científicos, son los responsables de que las familias nos volvamos a reunir. Claro. Estos pequeños detalles, pero que enriquecen al personaje. Y se vacunó e impulsó la vacunación, etcétera. Así es. Habiendo en el Reino Unido grupos antivacunas muy fuertes, en toda Europa occidental. Así es. Debo decirlo. Grupos antivacunas muy fuertes, entonces ella se la juega, ¿no? Y a pesar de todos los problemas que ha tenido la familia, porque los hijos, pues, hoy han salido de todo, hay de todo. Además de una austeridad enorme. La gran austeridad. Estaba releyendo con la curiosidad natural de esos días. El patrimonio de la reina Isabel asciende más o menos a unos 450 millones de dólares. El patrimonio de la familia. La familia, sí. Lo cual es poquísimo si se compara, por ejemplo, con Bill Gates o Donald Trump, ¿no? Que pasan los 1.200 millones de dólares. Claro, pero en su momento, cuando el año 1952 asume, ella todavía salía en Gran Bretaña de la Segunda Guerra Mundial. Había cartillas de racionamiento de comida. Y las utilizaba
porque ella trabajaba como mecánico Sí, pues. y además era conductora para una tarea muy triste, pero profundamente humana. Ella manejaba el camión para recoger a los cadáveres después de los bombardeos Efectivamente. de Hitler contra Londres, Quizás, ¿no? claro que sí, quizás una de las cosas que ha permitido a la monarquía continuar a pesar de que ha tenido problemas internos fue la presencia de la familia en Inglaterra durante los bombardeos. Ese fue Exacto, un no se momento- movieron. Ese fue un momento tremendo. Contra la Entonces, opinión, sin embargo, Por del supuesto Consejo, que dijeron que no convenía porque se suponía que los alemanes desembarcaban en cualquier momento. lo que ocurrió es que el Consejo británico quiso llevar a los hijos de los reyes a Canadá por una cuestión de seguridad. Ok. Pero la reina María dijo, de ninguna manera me separo de mis hijos y como el rey no va a renunciar, mis hijos se quedan acá. Y pasaron la guerra con bombardeos en el castillo de Windsor, cuya capilla nada menos fue bombardeada y desaparecida por los alemanes. O sea que esta es una base a favor de la monarquía y este tipo de recuerdos son los que permiten hacer frente a escándalos mediáticos y no mediáticos, ¿no? Como Efectivamente. el príncipe Andrew, por ejemplo, ¿no? Oh. Es un personaje comprometido casi en proxenetismo prácticamente. Totalmente. Sin embargo, mira la importancia que todavía mantiene el sistema de la realeza, el sistema monárquico en Gran Bretaña, el Reino Unido, así como en algunos otros países de Europa. A diferencia de lo que nos ocurre acá, el rey, en este caso la reina, es la que personifica a la nación. Exacto. Y es el pivote, porque es el personaje estable, que no tiene nada que ver directamente con la coyuntura política. Entonces el sistema de gobierno es parlamentario, el jefe del gobierno es el primer ministro, y cuando se producen crisis como la que acaba de haber en... Claro, por la salida de Boris Johnson. Sí, y de la reina Isabel le toma el juramento, Así es. además, a la nueva primer A esta ministro, joven que es salió ahora, Liz bueno, Truss, relativamente joven, claro. que es además de la derecha dura Sí, 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 británica. sí, claro que Pero sí. le toma el juramento. Pero no pasa nada con el país, no pasa se nada. no Dicho entra sea en de crisis paso, como acá. el pobre Johnson, un poco acelerado era el muchacho este, Sí. se vio obligado a renunciar por cosas que acá nosotros ni saldrían publicadas. Por tomarse una chela durante la pandemia y porque uno de sus ministros le metió la mano a un tipo. Esto ya para él fue tan fuerte que renunció. Así es. Acá tiene que, yo no sé qué pasar, pero acá no renuncia nadie. Bueno, Acá, en fin. eso lamentablemente, Chema, nos devuelve a la escena nacional y a la indignación frente al sujeto que nos gobierna, o no sé si nos gobierna o dice gobernarnos, pero que en realidad pues es el cabecilla de una organización criminal. Y lo que acaban de mencionar al recordar las noticias del día, la indignación popular está creciendo muchísimo, no solamente por todos los delitos y crímenes que hemos visto, sino específicamente por el caso de esta estafa, el caso, pero además criminal, porque se ha permitido la muerte de niños con cáncer Esto y es se una le cosa ofrecen promesas incumplibles. Sale de ¿no? cualquier imaginación. O sea, Sí. si tú quieres pensar una cosa horrenda, no se te ocurre una cosa así. No, no. O sea, si tú voluntariamente quieres hacer una cosa destructiva, etcétera, etcétera, diabólica, 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 literalmente diabólica. diabólica, no haces una cosa así. La verdad, esto va a traer consecuencias. Esto va a Mira, esto no se va a quedar así. en la vida como en la política hay elementos sagrados. Y un elemento que tiene sacralidad para todos nosotros, porque es nuestra cultura y es nuestra base de civilización, es el respeto por los niños, por la infancia. Y lo que ha hecho Castillo ofreciendo 4.000 millones, ya no se sabe si de dólares, de soles, en fin, todo este montaje teatral de llevar a los niños peladitos, a los niños literalmente muriéndose,
hacerles los ofrecimientos y después estafarlos, es algo que el país tiene que sancionar. Si estuviéramos justamente, por comparación, en un sistema, no digo monárquico, pero sí un sistema estable, maduro políticamente como el británico, Castillo no hubiese podido seguir un segundo más después de esta revelación. Es indignante. Y lo estamos viendo, la reacción en el Cusco, por ejemplo, de esta mañana, está totalmente justificada, no solo por el abandono, la anomia en la que ha caído la administración pública, sino por este tipo de actos que van de la estafa a lo criminal, porque permitir la muerte de niños frente a un ofrecimiento vacío no tiene otro nombre más que crimen. Acá salió una señora que es la presidenta de una de las asociaciones de los papás de estos críos, estos chicos, con cáncer, ¿no? Que nos explicaba el drama que significa financiar los remedios paliativos para los dolores de las criaturas estas con cáncer. Imposible de cubrir por el 99.9% de los padres de familia afiliados a esta organización. El cáncer, Chema, es una enfermedad que desgraciadamente la he vivido personalmente. En lo físico y en lo individual te duele muchísimo porque tiene consecuencias devastadoras. Hay momentos particularmente dolorosos en lo físico, pero más doloroso todavía es ver cómo tus seres queridos, como en este caso los padres, caen en la desesperación, la angustia. Ya no hay forma de describir frente a un niño que no pueda no digo recuperarse siquiera, sino ser mínima, elementalmente atendido. Cuando uno va, yo transito muchas veces tarde por las puertas del hospital de neoplásicas, ves en la madrugada colas enormes de pacientes, entre ellos precisamente niños, a la espera de que abran y ver si logran un puesto para ser atendidos. Y encima no tienen medicinas. Yo creo que esto podría ser un tema que sí se deba incluir de manera prioritaria en cualquier pedido de vacancia presidencial. Sí, para mí esto es mucho más grave inclusive, porque es más doloroso y más sarcástico que los negociados de Zarratea y compañía. Por supuesto. Es mucho más grave. ¿Por qué? Porque esos negociados son, por supuesto, pésimos, evidentemente, y es una red criminal que se ha organizado desde antes de llegar a... Pero esto lo muestra como un crápula. Exactamente. Este es el problema. Un crápula. El problema es cómo te hiere esto moralmente. Así es. En lo profundo de tu personalidad, en lo profundo de tu corazón. Salvo que ya seamos una sociedad totalmente encallecida. Y nos estamos encalleciendo. Y que llegaremos ya a decir, bueno, supera nomás, tío, todos son iguales. Pero es un poco la filosofía que se nos quiere vender desde el poder, ¿eh? Mira, se quiere deprimir a la sociedad y se quiere deprimir y quitarle el aliento a la oposición. Pero en ese punto sí, yo mismo me refreno y hago una reflexión que acabo de publicar. Y digo, un momento, a ver, la mano viene fea. Estamos en una crisis que nos precipita prácticamente al vacío. Pero hay momentos en los que sí debemos retomar la lucha con optimismo. ¿Y a qué me refiero, aunque parezca contradictorio? Esta censura que se ha dado contra la presidente del Congreso, contra la señora Lidia Camones, lamentablemente era necesaria, era indispensable. Hay muchos que dicen que por cálculo político no debieron hacerlo porque entonces se abría la crisis. Sin embargo, yo creo que después de haber escuchado a la señora Acuña tratar como a su sirvienta, nada menos que a la presidenta del Congreso de la República, del primer poder del Estado, entonces Lidia Camones tenía dos vías. O por decencia y coherencia renunciaba en el acto, recuérdate
que, como dicen, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. O tenía que ser censurada. Entonces, ahora el Congreso de la República emerge como un poder que ha sabido autopurgarse, ha sabido curarse desde adentro, y esto lo legitima como conjunto. Por supuesto, me desespera, como a todo el mundo, ver esta ida y venida de candidaturas chifladas, ¿no? Sería terrible, por ejemplo, que el señor Bellido fuera propuesto siquiera como presidente del Congreso. Bueno, Pero lo han lanzado ya. lo han lanzado. Pero, sin embargo, yo sí quiero mantener el optimismo democrático. Nada debe vencernos de que esta es una oportunidad más bien para que de aquí al domingo la oposición democrática, el bloque democrático salga fortalecido, porque purgarse es como cortarse un brazo pero seguir adelante. Entonces no caigamos en el derrotismo tampoco. Efectivamente. Bueno, esto se va a saber muy rápido. Mañana, no, el domingo a las 10 de la mañana se cierra la inscripción Así es. de las listas. Vamos a ver cuántas listas hay. Lo que se extraña de la oposición, ayer estaba conversando con dos gente del Partido Aprista que están reescribiéndose. O sea, Que es una alegría saber que vuelve un partido democrático por favor, que vengan, a la arena política que vengan nacional. los partidos políticos, ¿dónde están, Dios mío? Y las ideologías. Ahora, a esta oposición que está bien, está defendiendo al Parlamento, que es el fuero básico para controlar el Poder Ejecutivo. Así es. Pero le falta una plataforma de reivindicación. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el hambre? ¿Qué hacemos con la seguridad ciudadana? ¿Qué hacemos con el empleo, etcétera? El Parlamento está desbordado. Quizás se extraña esto. Claro, lo que pasa, Chema, y yo me imagino que tú, como periodista tan experimentado, tendrás desesperación, porque no puedes terminar de comentar y mucho menos analizar un caso que comienza otro. Bueno, pero por supuesto. Entonces, hay un desborde, y el Parlamento también está... Para el primer capítulo, domingo, ¿cuántas listas va a haber inscritas? Segundo capítulo, lunes, cuando se produzca la votación. Hugo confía en que las fuerzas de oposición, llamado Bloque Democrático o cosa parecida, sí se van a poner de acuerdo. Yo quiero confiar, Chema, en eso? Quiero confiar. Y la razón es muy clara. Si por desgracia la mesa directiva cae bajo la presidencia de alguien del oficialismo o de uno de los grupos vinculados, porque ahora ellos se han atomizado solo en apariencia, entonces ahí sí estamos fregados. O niños. Peor Que todavía. parece que son mucho más de lo que creemos. Mucho más, efectivamente. Pero en ese caso sí se abren las puertas para la dictadura perfecta. Completamente. Entonces, yo quiero confiar y quiero decir que la responsabilidad principal en este momento la tiene la bancada de Fuerza Popular, porque la bancada de Fuerza Popular es la mayoritaria. Deben alinearse Renovación Popular y Avanza País. Ahora, sé que entre las tres fuerzas no tienen la mayoría plena, pero una candidatura de conjunto sí podría funcionar. Y hay personalidades que fueron dejadas de lado en la votación anterior. Yo, en lo personal, siempre me opuse públicamente a Lady Camones porque todos sabíamos pues que era una herramienta de Acuña, y Acuña es un ser despreciable. Pero hay personalidades como la doctora Gladys Echaíz, como el general Quiabla, como el general Williams, entre otros. Últimamente ha agarrado vuelo el nombre de Williams, por encima de estos dos, de Quiabla y de la señora Echaíz. Lo que pasa es que el general Williams no lo conoce mucho. Es un hombre que parece muy tranquilo, muy taciturno, además lleva la vida con mucha levedad. Sin embargo, no se acuerdan que él fue el verdadero artífice en la planificación de la operación Chavín de Huántar, y que es un héroe viviente. Lo mismo que el general Quiabla,
un héroe de la lucha del Perú frente a Ecuador, en la cordillera del Cóndor. Entonces, estamos hablando de personajes a los que le debemos la integridad y la paz nacional. Y me haría toda la lógica que ese tipo de personalidades, lo mismo que la doctora Echaíz, nada menos que una ex fiscal de la Nación que ha demostrado ser bastante pulcra y prudente, pudieran asumir la presidencia de la mesa directiva. Se necesita ciertamente sí ponderación, calma, pero sobre todo se necesita unidad. Y si por desgracia la oposición o el bloque democrático, para decirlo con más propiedad, no muestra unidad, entonces el país de un lado se va al barranco y del otro lado nos encargaremos todos desde los medios de comunicación independientes de hacer puré a quienes sean los responsables. Porque, claro, ¿por qué? Porque lo que se vendría ahí sería ya una cosa que es un control total de... Y el gran mecanismo de defensa de Castillo va a ser ese. Pero fíjate, dentro de va a ser la toma del Congreso. Pero fíjate, dentro de este análisis hay también un alto nivel de desesperación en el gobierno. No la tienen todas consigo. Es verdad. El domingo pasado, Aníbal Torres sale y da una consigna, prácticamente. Da una consigna, juega una baza importante y propicia la caída de Camones. Muy bien. Además, lanza esta cosa que tú y yo conocemos desde la época de Velasco, que ahora le llaman prensa alternativa, y bueno, no es más que un aparato de propaganda fascista. Caricaturesco, una cosa increíble. Increíble, ¿no? Atorrantes. Pero además amenaza todo el sistema, ¿no? Con una asamblea constituyente, se ríe frente a las demandas contra él mismo y las denuncias por enriquecimiento ilícito de su familia. Pero todo esto te demuestra desesperación. El Congreso tiene vías de salida que están al alcance de la mano y que no necesitan los 87 votos. A saber, hay una acusación constitucional por traición a la patria que no necesita 87 votos para suspender o inhabilitar al presidente Castillo. La fiscal de la Nación, terminada la etapa de investigación, puede formular acusación constitucional ante el Congreso, dejarla planteada. Lo que no puede es seguir el trámite judicial, pero también la fiscal de la Nación puede presentar una solicitud de suspensión en el cargo de Castillo ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, hay caminos de acción y ahí no se necesitan los 66 votos. Entonces, estamos atrapados con el mito de los votos, que los 87 no pasan. No, se puede hacer una reforma si hay voluntad, una reforma constitucional inmediata. En cuestión de 24 horas se puede cancelar o poner término a esta legislatura, iniciar otra y hacer reformas constitucionales, adelantar elecciones. Es decir, hay mecanismos. Estamos entrampados por la tosudez de algunos y por la miopía política de otros. Pero creo que se ha avanzado también en poner en evidencia la lista de los niños. Como tú dices, son bastantes más. Pero ya están siendo puestos en vista pública. Y se vendrían a premios fiscales para ellos. Así es. Parece. Y fíjate, en el caso de Aníbal Torres, no necesita censurársele. Es decir, no se necesitaría quemar la bendita bala de plata. La famosa bala de plata. No, porque por el problema de su hermano y por el enriquecimiento ilícito, si ha cometido infracción y se le censura por otra consideración, no por su función como primer ministro. Por lo tanto, no aplica el criterio de la bala de plata. Entonces, desde el punto de vista de los recursos políticos, hay. Lo que nos está faltando es pasar el bache de este fin de semana y luego de que realmente se plasme la voluntad. Se equivocaron,
todos esos calculistas que decían, no hay votos para elegir a Echaíz, hay que hacer sumas y restas y no llegamos. Mentira, mentira. Nunca debieron apostar por ley de Camones. Ahora que apuesten correctamente. Y en el caso de Acuña, tremendo sinvergüenza, ahora tiene que presentarse ante el país o como demócrata o va a ser lapidado como cómplice de Castillo. En plena campaña electoral por su gobernación. Así es. Esto le afecta, evidentemente. Y el castigo probablemente va a ser que no va a ser elegido como gobernador eso va a ser tremendo. de la Libertad. Y el otro tema es que siguen saliendo datos de plagios, hombre, de la universidad. Eso es terrible. Bueno, Es terrible. bueno, esa universidad yo diría que en este momento está pegada con babas, ¿no? Sí, pues. Porque el otro día es un profesor americano que ha dicho, me han traducido al castellano todo. Sí. O sea, se lo han fusilado todito. Ahora, sin embargo, se dan situaciones bien complicadas, ¿no? El juez al que se ha recurrido para determinar si se mantiene la legitimidad o no de la candidatura de Acuña es profesor de esa universidad. ¿Cómo va a resolver? Bueno, hay que estar atentos. Como decías antes del corte, son tantas las cosas, tantas las aristas, este es un poliedro, pero en fin, los periodistas... Nuestros cerebros están en situación límite Así es. de convertirse en polvo, pero en fin, hay que mantenerse, hay que continuar como tú dices, y hay que mantener el equilibrio y la sangre fría, en la medida en que se pueda. Sí. Y recordemos que cada palabra tuya, Chema, cada palabra de un líder de opinión motiva o deprime a millones de personas. Entonces, la lucha política se da con optimismo, que se da con fuerza, no se baja la guardia de ninguna manera. Bryce Echenique cuenta en uno de sus libros, si no me equivoco, en un artículo periodístico, no recuerdo bien, cuando él se quejaba ante su psiquiatra le decía, imprima, no deprima. Yo me acuerdo de la canción de Gloria Gaynor, We Will Survive. Claro. Sobreviviremos. Y de ese tiene que ser el sentido de nuestra lucha. Ayer ha sido el aniversario de esta una cantante extraordinaria. Ha sido el aniversario de esta mujer. Bueno, Hugo, te agradezco mucho la visita. Muchas gracias, Chema. Muy amable, gracias por venir. Un abrazo. En biografías de hoy, nada menos que un pintor, un tremendo personaje, ¿eh? Para comenzar por su talla. Él tenía piernas no cortas, cortísimas, más cortas que las mías, lo cual es bastante decir. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.